¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en vivo en Esta Boca es Mía en este momento. Como ustedes ya saben, bueno, la seguridad pública vuelve a ser titular de todas las noticias, pero esta vez desde una perspectiva diferente. Lo que parecía hasta ahora algo prácticamente inimaginable por la tensión que se había generado entre oficialismo y oposición por distintas causas, empezando por ANCAP, gestión, título de licenciado, etcétera. Bueno, hoy la seguridad pública o la inseguridad pública de alguna manera logró marcar un giro, cuando menos tender un primer puente entre oficialismo y oposición. El presidente Vázquez está dispuesto a entablar diálogo, a escuchar. Desde la oposición ya se han manifestado distintas voces, en una dirección, en otra, pero el consenso general es que ha sido tomado de muy buena manera este llamado. ¿Cuál será el fin de este diálogo? Si efectivamente se dará, si en realidad es desde un lugar realmente constructivo o si es una estrategia política más. Bueno, todas estas cosas podemos debatir en el día de hoy. Pero por lo menos hoy se están escuchando cosas que antes no se escuchaban, desde las autoridades, desde quienes de alguna manera son líderes de opinión pública, de un lado y del otro. Vamos con el tape de presentación, director. El gobierno analizó el tema en el Consejo de Ministros y consideró de recibo el planteo del senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, que reclamó un acuerdo sobre seguridad. El director de la OPP, Álvaro García, recordó que Vázquez en campaña había planteado la generación de un Plan Nacional de Cultura Democrática y Humanista para discutir, entre otros temas, la evolución de los valores de la sociedad. Nos parece que es el marco adecuado para dar esta discusión, ¿verdad? En una sociedad que, como decíamos, ha cambiado fuertemente, ha crecido muchísimo desde el punto de vista económico, que ha tenido reducciones importantes de pobreza, ha tenido reducciones de desigualdad, pero en ese plano vemos cosas que a veces nos agreden en nuestra propia calidad de uruguayos, ¿verdad? A través de la firma del convenio entre la OPP y la Fiscalía de Corte, se busca establecer el soporte informático por el cual, a partir de la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal, todas las denuncias que se realicen en dependencias policiales o judiciales sean recibidas directamente por la Fiscalía para la investigación de los casos. En el marco del acto, el fiscal de Corte Jorge Díaz hizo una dura crítica al funcionamiento del actual sistema procesal penal, sosteniendo que el mismo se cayó y está fracasando todos los días. Un sistema que la única respuesta que da es la imputación, solo resuelve el 4.5% de los casos, es un sistema que ha fracasado total, completa y absolutamente. Y ahí está el fracaso, en esa cifra. El fracaso no está en que penamos benignamente a los delincuentes que agarramos. El fracaso está en los que no agarramos. Porque aun cuando le aplicáramos penas severísimas a este 4.5%, nos va a quedar un 95.5% sin resolver. He ahí el fracaso. Que en el Uruguay hoy no hay una política pública de seguridad. Y ustedes me van a preguntar por qué. ¿Por qué no hay una política pública de seguridad? Porque una política pública de seguridad requiere la coordinación estratégica de 4 acciones. La prevención, la conjuración, que es la represión inmediata del hecho delictivo violento para hacer cesar sus efectos, la investigación criminal y la persecución penal. Sin esas 4 acciones coordinadas estratégicamente no hay una política pública de seguridad. Entonces, vamos a darle la bienvenida a quienes nos acompañan en este bloque. Nos acompaña el licenciado en Seguridad Pública, Robert Parrado. Gracias, Robert, por acompañarnos. Y el diputado Martín Couto, del Frente Amplio, que es integrante de la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia, que imagino a partir de este acuerdo entre OPP y Fiscalía, bueno, empezarán a tener más información para aportar sobre la evolución de las cosas. Ahora, ¿qué implica? Vamos a separarlos tanto. Este primer anuncio de abrirse al diálogo con la oposición, pretender de alguna manera lograr que una política, aunque
Díaz sostenga que no existe política de Estado, política pública de seguridad, es una visión, es una voz, pero ¿cómo lograr hacer trascender a una política pública a convertirla en una política de Estado? Que eso es algo por encima de gobiernos, por encima de partidos. Este diálogo que se propone hoy desde el oficialismo, ¿irá en esa dirección? ¿Se logrará o es una estrategia política? Yo considero, perdón Marta, a mí me parece que cualquier diálogo siempre está bien. Ahora, si van a dialogar personas que están diametralmente en posiciones diferentes y opuestas, o sea, personas que querían bajar la edad de imputabilidad con personas que no quieren que se baje de la edad de imputabilidad y se defiende eso, personas que quieren sacar los militares a la calle y otras personas que para mí correctamente dicen, no, los militares no están formados para la seguridad pública. O sea, me parece que es muy difícil llegar a ponerse de acuerdo y poder entablar una política en esas condiciones. O sea, las cuestiones o las cosas que se proponen de repente desde la oposición son absolutamente opuestas a lo que el gobierno ha propuesto. Entonces, está bárbaro el diálogo, siempre el diálogo es bienvenido y sobre todo en sociedades como las nuestras donde hoy hay como esa intolerancia y ni siquiera podemos dialogar. Pero estamos hablando de cosas muy diferentes. ¿Qué punto de encuentro tiene alguien que propone policía militarizada o de repente que propone que los militares ayuden a cumplir tareas de seguridad y alguien que dice que los militares no pueden hacerlo? Pero ¿hay un camino al medio ahí? Yo creo que no. Ahora, si no estuvieran dispuestos a encontrar ese punto medio, ¿para qué está invitando al diálogo? No. Están tratando de responder a lo que la gente quiere. Claro. La gente grita inseguridad, inseguridad, inseguridad y parecería como que no está conforme con los lineamientos. Sí, con los lineamientos que ha marcado el gobierno. Entonces, me parece que abren la cancha a ver si de esta forma baja un poco el nivel de descontento. Pero, personalmente, más allá de que Pero lo que entonces dice... es como dice el senador Larrañaga, es entertainment lo que se está planteando. Yo pienso que es algo de eso, porque creo que en el fondo lo que tiene que cambiar es el sistema judicial que ya quedó vetusto. No da para más. O sea, si no se reforma el Código Penal, cualquier conversación, diálogo, lo que sea, no sirve para nada. Porque acá a mí me encanta cuando dicen, no, porque renuncie Bonomi, porque no arreglan nada renunciando a Bonomi. Bueno, hablando del código, también el propio fiscal explica y muy claramente que, a ver, no va a cambiar radicalmente el resultado de la inseguridad solo con eso. No, hay no etapas solo con previas, ¿no? Claro, pero una a lo de que es ellas, la acción de la justicia, la persecución penal y judicial, Está ¿no? bien, pero una de ellas es cómo se maneja hoy lo que se llama la noticia criminis. O sea, si no se cambia que queda a criterio del policía que llama al juez Sí, y que da el juez cuenta tiene que del investigar, delito, estamos de acuerdo. Eso ya no funciona. No apareció presupuesto para el Poder Judicial No. para poder hacer estas transformaciones. Y está Entonces, ¿de haciendo qué estamos agua. hablando? Y está haciendo agua eso. Yo tengo un matiz con la introducción que tú hiciste, Victoria, cuando presentaste el tema. ¿Te pareció muy esperanzadora? No, ¿Qué el pasa? matiz mío está en esto, y tú señalaste esta invitación al diálogo como, Sí. digamos, un apartamiento de un clima de tensión que había en la oposición. En realidad, no es el primero. El presidente Vázquez ya hizo una apertura con la oposición en el tema petrolero. Recordemos que ya tuvo 2 reuniones con expresidentes. Bueno, con expresidentes. No, pero quiero decir, en el contexto en el que esas 2 reuniones se dieron, en ese contexto de enfrentamiento y tirantesca en la oposición, esa fue, digamos, una especie de bocanada de aire fresco, por decirlo de alguna manera. Esta convocatoria, este diálogo por la seguridad, yo creo que va en esa línea. ¿Y por qué va en esa línea? Porque en algunos temas el gobierno se abre a la oposición, más allá de que el discurso público no sea ese. La semana pasada había una amenaza de, echar a los directores de entes autónomos de la oposición. Bueno, pero por eso Pero a lo que es voy- significativo el contexto. Hasta hace muy poquito, aunque después se retractaran algunos eso voy, líderes, justamente. la oposición, por ejemplo, además de los medios de comunicación, socavábamos la institucionalidad. A eso Entonces, voy. Quiero decir que, tomando en cuenta entonces el análisis que yo estoy haciendo, si lo compartirá o no, es otro tema, pero si este es un segundo intento de tener un contacto con la oposición, ¿cuál es la motivación que tiene? Porque así como es importante la política petrolera, como es importante la seguridad, hay otros temas tan importantes o más que esos en el país, la educación, por ejemplo. Yo creo que esto está respondiendo a la necesidad que el presidente de la República ve de romper el aislamiento que él tiene dentro del propio partido y dentro del gobierno. Porque una noticia dominante en los últimos meses ha sido el enfrentamiento entre las 2 alas del gobierno, al punto de que en muchos temas el sector no vasquista, digamos así, bloqueaba al presidente de la República. Yo creo que aquí la señal que está dando el presidente es, en primer lugar, al resto del Frente Amplio. Es decir, señores,
miren que si yo no llegamos a un acuerdo interno, yo voy a recorrer el camino de hacer un acuerdo con la oposición. Y yo creo que ese camino es importante y hay que seguirlo con mucha atención. Sí, pero ahí me parece que la lectura interna del Frente Amplio no, por lo menos no me parece que sea la correcta. El presidente Vázquez, si hay un ministro y un ministerio en quien se apoya y quien confía, es en el Ministerio del Interior. Los hechos me parece que prueban que hay una tirantez muy grande. Entonces me parece, estoy más de acuerdo con con Marta. Capaz que en otros temas hay diferencias entre lo que vos llamás el bloque vasquista y el no vasquista, que no está tan hoy no está tan clara esa división. Pero en temas de seguridad pública, el presidente tiene una confianza, además la ha expresado en el Ministerio del Interior, y creo que el Ministerio del Interior tiene gran apoyo de la Presidencia de la República. ¿Por qué estaría convocando este diálogo? Estoy de acuerdo con Marta. Creo que es un tema de presión y de cobrar el grito. Este gobierno ha cobrado el grito desde que empezó, en muchísimos temas. Sí. Y hoy se pide que se hable de esto, que se tome el toro por las astas y listo, claro, llamamos a la oposición. Me parece que es un tema de cobrar el grito. A mí me corresponde entonces el increíble deber de defender al gobierno, porque si cobrara el grito... increíble. Si cobrar el grito significa tomar algunas medidas que toda la población reclamaba, como frenar, por ejemplo, las huelgas de docentes, ese tipo de cosas que en su momento hizo Vázquez y que no le salió bien, prefiero que cobre el grito. O sea, yo creo que empiezo por cuestionar lo que decía Eleonora en el sentido de que es falso que sean posiciones irreconciliables. Es más, cuando se crea el CIRPA, se crea justamente teniendo del lado de la oposición, de parte de la oposición, la figura del centro de rehabilitación adolescente que proponían los impulsores, por ejemplo, de la baja de la edad de imputabilidad. Cuando se crea, por ejemplo, cuando se refuerza la Guardia Republicana, se tiene en cuenta también lo que proponía Larrañaga de la policía militarizada. O sea que se tiene en cuenta, sí, querida. Pero no, policía militarizada con que la Republicana tenga una nueva estructura organizacional no tiene nada que ver. Pero es un acercamiento a una fuerza más profesional en lo represivo. Endurecer las penas, lo cual no es poco. Nadie va a estar de acuerdo con endurecer las penas. Y el propio fiscal de corte que acaba de... que nadie está de acuerdo con endurecer las penas, porque la gente que ha muerto víctima de los... Señores, por favor, ¿qué está pasando hoy? Un poco de orden. ¿Puedo pedir la palabra un segundito? Sí, estaba hablando Álvaro. Estaba hablando Álvaro. No, le tengo que decir así. En cualquier momento estamos hablando los Álvaros también. Estamos hablando Álvaros, los Álvaros. No, lo que quiero decir es que se habla ¿Qué problema tenemos? Se habla siempre con burla de endurecer las penas, cuando, atención, cuidado, acá nadie dice que una persona deje de delinquir porque le prometen 10 años más de cárcel. Acá lo que sí se dice es que hay gente que sale con salidas transitorias y mata. Y esa gente que sale con salidas transitorias podría no matar si realmente se fueran más señores, pero no confunda, no tiene que ver con eso. El propio fiscal de corte, perdón Marta, el propio fiscal de corte, cuando acaba de decir que no hay una política de seguridad, también dice hoy en la diaria, no, hay que endurecer las penas, no sirve para nada. Álvaro, bueno, yo creo que sí. Tiene el baremo más alto pero él del sabe. Código Penal y no bajó ni un gramo en la rapiña. Es el baremo más alto, no hay si otra me cosa permiten, igual. tú estabas mezclando mezclabas endurecer penas con salidas transitorias. Lo de las salidas transitorias, por ejemplo, de reincidentes, ya está previsto regular. Es uno pero es otro tema de... Pero también hay un tema en el medio y que es la no prisión. Sí. La rapiña tiene uno de los baremos más altos. Fue una cosa siempre sumamente criticada porque ya la tentativa de rapiña te supondría prisión, no la posibilidad de excarcelación. Sin embargo, todos los días somos testigos de rapiñas todo el tiempo. Entonces, ¿sirvió para algo? No. ¿Qué es lo único que lográs? Bueno, pero porque los casos resueltos, dicho por el propio Decal, en realidad son bastante menores. ¿Con qué se vincula eso? ¿Con la pena o con otra etapa del proceso? Se vincula con el sistema penal como funciona hoy día. Mientras tú tengas que es el comisario el que llama al juez y da el parte por eso, pero ese dato no se vincula con si la pena es más dura o menos dura. Se vincula con un proceso. No, porque vos tenés las dos cosas. El que cae en esa figura delictiva sabe perfectamente lo que le esperaría si lo alcanzan. Claro. Lo sabe. Y eso no le sirve de que pare lo que va a hacer. Entonces tenés por un lado un desprecio a la ley. Y la otra cosa que vos tenés es cómo funciona el sistema penal. Entonces tenés que trabajar en dos lados. Ahora,
cualquier sistema que tú encares y reforma, tenemos que ser sinceros y no ser hipócritas. Si vos por un lado vas a querer endurecer las penas, poner más represión, bueno, entonces cuando la policía actúe no le caigas con el código. Entonces no se justifica, por ejemplo, comentarios como el que se hicieron ayer acá mismo con esto que estás pidiendo hoy, porque tenemos que tener lo que se llama consonancia bueno, pero a ver, una pena más dura y que la policía no tenga que actuar correctamente, son cosas... no, es que el tema es que también se le caerá al policía con el código si se equivoca. A ver, pero ¿o no? tenemos un sistema A ver, de me permiten, tenemos en vivo en este momento al senador Larrañaga. Senador, ¿me escucha bien? Hola. Sí, la escucho, senador. Victoria. Buenas Gracias tardes. por Está integrarse. bravo, aparentemente estaría tapándose las orejas el griterío en sala, diré. Digamos. Pero bueno, gracias por estar allí. Ha sido usted el protagonista del día, si se quiere, ¿no? Muy convocado por los medios. ¿Cómo recibe, cómo toma usted de verdad el anuncio de, bueno, un posible diálogo con la oposición? ¿Habrá escuchado por aquí alguna voz que planteaba que en realidad son pensamientos, maneras de ver las cosas tan opuestas que cuesta creer la posibilidad de un término medio? Pensando, por ejemplo, desde la propuesta de aumentar las penas o militares a la calle. ¿Qué eficacia puede tener un diálogo? Mire, yo lo que creo es que evidentemente el presidente, frente a la presión que está recibiendo, resolvió hacer esta convocatoria. Yo creo que con la esperanza de dilatar un poco este tema y buscar descomprimir. Porque el principal diálogo que tiene que tener el presidente Vázquez es con su propia fuerza política. Ponerse de acuerdo con el Frente Amplio, porque además yo estoy de acuerdo en un diálogo más allá de que tengamos disímiles posiciones sobre los temas. Nada puede ser irreconciliable más allá de que pueda ser bastante antagónico, pero el problema es qué contenido va a tener ese diálogo. Si vamos a discutir con un poder ejecutivo que tiene una posición, o vamos a analizar a la luz de lo que pueda pensar la bancada oficialista. Yo lo que sostengo es lo siguiente: si el fiscal de corte, como escuchábamos al principio, sostiene que no hay proyecto penal judicial exitoso, que es un fracaso, que no captura a los delincuentes. Si tenemos un poder ejecutivo cuyo Ministerio del Interior no ha resuelto por lo menos el problema en cuanto a minorar la problemática de la delincuencia, si encima de todo ello el incremento de penas o la adecuación legislativa no es solución, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cruzarnos de brazos, esperar a que no nos toque? A mí me parece que, por ejemplo, en el tema del tráfico de droga, lo han dicho algunos magistrados y el propio fiscal Gilberto Rodríguez, hay que buscar adecuar lo que significan los mínimos legales de tráfico de cocaína y de pasta base para que no sea escarcelable. El tráfico de droga no puede ser escarcelable porque es una puerta giratoria tremenda. Y esto es un tema que incluso abarca la comisión de hechos delictuales en el propio hogar, cuando se trafica en el propio hogar, y ahí tenemos la extendida práctica de las bocas de pasta base que tienen a barrios enteros convulsionados. Entonces, ahí hay que adecuar la normativa legal. Tenemos toda la problemática de los adolescentes infractores. Bueno, yo siempre he sido coherente en este sentido y siempre propuse lo mismo, que había que subir el máximo de las penas para los adolescentes infractores que cometan infracciones gravísimas de 5 a 10 años. Después el juez establecerá la pena dentro de ese marco para los adolescentes entre 15 y 18 años, evitando el régimen de semilibertad para que no sucedan hechos notorios como el crimen del taxista, buscar el mantenimiento de antecedentes, hacer que, por ejemplo, la policía tenga las pistolas Taser de electrochoques o con balas de goma de alternativa, digamos, o balas de plástico para tener mecanismos de disuasión.
establecer la legítima defensa, o ampliar el marco en lo que significa el hogar rural, donde hay actualmente una desprotección grande. Yo creo que aquí lo que es cierto es que el gobierno está lleno de títulos. Yo tengo alguno. En el tiempo del presidente Mujica se hablaba de la estrategia para la vida y la convivencia, junio del 2012. Ahora, en el día de ayer, hoy, mejor dicho, salió el Plan Nacional de Cultura Democrática y Humanista. Ahora, ninguna medida sirve. No sirve tampoco la adecuación de lo que significó en su momento nuestra postura con relación a transformar la cárcel de Punta Rieles, que antes era un cuartel y que se transformó en una cárcel que además el propio gobierno ha dicho de que es una cárcel modelo. Fue una iniciativa que tuvimos, nos trataron de golpistas en ese momento. Entonces, a mí me parece que hay que salir de los preciosismos jurídicos y hay que resolver definitivamente si vamos a tener una política criminal con firmeza, con claridad. El problema es que el Frente Amplio tiene una suerte de vendaje ideológico que le impide enfrentar con éxito este tema. Esta es la realidad. Senador, si me Decir permite... que la educación va a tener a mediano y a largo plazo eficacia, incidencia en la inclusión, es también recurrir a un instrumento que viene fracasando, porque la educación pública viene fracasando. Senador, ¿me Entonces, permite? la gente me parece senador, que está o no? reclamando medidas. Y yo no me monto en las desgracias de los compatriotas para hacer política. He sostenido siempre esto. El tema de establecer una Guardia Nacional con militares como son los carabineros en Chile o la Guardia Civil Española, son experiencias exitosas que pueden complementar perfectamente. El propio ministro del Interior, Bonomi, estuvo hablando de la policía estacionaria, es decir, sustituir la policía que está en embajadas, en dependencias públicas por militares. Y después el propio presidente de la República y el ministro de Defensa Nacional dijeron que no. Yo creo que aquí de lo que se trata es de utilizar los recursos humanos que tenemos en el marco de la ley, con la autorización de la ley, con la jerarquización de la ley, con el adiestramiento que se pueda prever para ayudar al Ministerio del Interior, a la policía, a que podamos restablecer un clima de convivencia que hoy se viene quebrantando en la sociedad uruguaya. Ese es mi pensamiento. Para mí sería más fácil quedarme tranquilo, pero a mí se me reclama legislar, impulsar proyectos, no quedarme de brazos cruzados. Senador, eso es lo que procuro hacer. Me permite, Porque de todo además, un listado original que usted planteaba, ¿me escucha, senador? ¿Sabes que me parece que no le anda el retorno al senador Larrañaga? La Guardia Civil con componente No, evidentemente militar. que no le anda. Se dice que no al incremento de las penas ¿Y máximas la para los conferencia adolescentes. de prensa del senador hasta cuándo durará? Porque la cadena nacional... ¿Qué es lo que sigue? Esperamos y aguardamos qué es lo que sucede un delito tras otro permanentemente. Senador, ¿ahora me escucha? No, no me Hola, escucha. no escucho. Hola, no, sí se notaba. Senador, es una lástima que no nos escuche. Bueno, tal vez desde el propio móvil le podrán explicar que no estamos escuchando, porque había un montón de repreguntas para hacer. ¿Ahora? Hola, hola. No, se ve que no. Bueno, retomaremos si podemos en algún momento. Ya me parecía que no era que no, que se hacía el que no escuchaba. No, directamente no escuchaba. Y no tenía imagen, porque si no ya tenía pronto esto. Senador, ¿me oye? Bien. Lo que quería preguntarle era que en realidad en ese listado inicial, donde él expresaba algunas de las medidas que entendía que podían contemplarse para realmente... Ahora sí me está escuchando, me dicen bien. Entonces, senador, le traslado directamente la pregunta. Entre estas medidas que usted citaba al principio, que podían conformar una política de criminalidad, una política de lucha contra la criminalidad, usted mencionaba varias, pero no necesariamente el aumento de penas. Sí hablaba de no excarcelación para determinados tipos de delitos vinculados, por ejemplo, al narcotráfico. Sí manejaba tal vez penas más duras, aunque después pueda quedar a discrecionalidad del juez cuando se trata de menores cometiendo delitos gravísimos.
pero en ningún momento habló de, por ejemplo, aumento concreto de penas. ¿Ya desiste de esa postura o no? No, yo no desisto de la postura porque de hecho estoy estableciendo un incremento del mínimo para el tráfico de cocaína, que actualmente es 20 meses, y yo proyecto 3 años para que no sea excarcelable. Lo mismo con la pasta base, el mínimo es 3 años y yo proyecto 4 años, porque me parece que la pasta base es veneno y hay que establecer una batalla frontal contra algo que está matando, que es veneno hoy en el mundo y en nuestra sociedad uruguaya. ¿Y el homicidio? Hola. Hola, ¿me escucha? ¿Y el homicidio? Sí. ¿Qué me pregunta? ¿Qué opina de las penas que están previstas para el homicidio? Siempre se habló de un desajuste importante o de una incoherencia entre lo que son las penas, por ejemplo, para rapiña asociadas o vinculadas con el homicidio. Lo que usted me plantea es técnicamente si hay una equivalencia entre los delitos que se establecen para el tráfico de drogas con el homicidio. Yo sé que pueden haber algunos desajustes desde el punto de vista de la dosimetría penal, lo que los especialistas llaman la equivalencia de las normas y de las penas con respecto a los delitos en el Código Penal ordinario. Pero aquí lo que tenemos que tener muy en cuenta, muy claramente, es si seguimos permitiendo o aceptando un tráfico de drogas que está impactando duramente en el tejido social de los uruguayos. Si aceptamos la excarcelación provisional para quien trafica con cocaína, si no creamos un delito para aquel que trafica drogas en su hogar, si no incrementamos y endurecemos la pena mínima para la pasta base. Yo creo que son temas de adecuación normativa en materia jurídico-penal que me parecen importantes. La pena del homicidio en sus distintas modalidades ya está establecida. Yo creo que ese no es el problema. No tiene que haber necesariamente una suerte de correspondencia entre la pena del homicidio con la pena del tráfico de drogas. Creo sí que tiene que haber una política criminal contra el tráfico de droga, contra la narcodelincuencia, contra el narcotráfico. Lo está pidiendo el juez letrado Valetti, el fiscal Gilberto Rodríguez, entre otros magistrados, y me parece que es de política criminal hacer que el tráfico de droga sea inescarcelable. Bien. Otro tema es el de los adolescentes infractores y otro tema son medidas e instrumentos que le tenemos que dar a la policía, la creación de lo que genera rispidez, pero que en los hechos, de alguna forma, el Ministerio del Interior, cuando nosotros lo propusimos, unificó todos los cuerpos que integran hoy la Guardia Republicana e hizo que esa Guardia Republicana sea una Guardia Nacional y que tiene un componente de armamento mejor que el propio Fuerzas Armadas. Entonces, tampoco se puede extrañar hoy el país frente a propuestas que no proponen llevar adelante nada menos que la iniciativa de hacer que los militares salgan a las calles, o medidas prontas de seguridad, como ha dicho el ministro de Defensa Nacional. No, se trata de adiestrar militares para crear una Guardia Nacional que ayude al Ministerio del Interior, a la policía. Por ejemplo, el tráfico de drogas en la frontera, el control del abigeato, determinadas operaciones de ayuda al Ministerio del Interior. Yo creo que es compatible eso, la utilización, porque además de lo contrario llegamos al absurdo, más allá de que se me puede decir que son distintas las misiones de paz de Naciones Unidas, donde cumplen funciones de policía en otros países, en situaciones especiales y distintas, pero resulta que no lo pueden hacer en el país. A mí esa no la llevo, más allá de que acepto, por supuesto, las discrepancias y las calificaciones. Bien. Creo que si vamos a un diálogo donde
aceptemos puntos de todos los intervinientes de ese diálogo. Yo estoy de acuerdo, porque lo peor que podemos hacer los políticos es no ingresar por el camino del diálogo para buscar soluciones. Senador, ahora, muchísimas si gracias. el diálogo termina siendo una pantalla, es otra cosa. Bueno, muchas gracias. Que pasen bien. Lo veremos entonces en qué se traduce efectivamente este diálogo. Gracias por su tiempo, senador. Gracias a ustedes. Bien. ¿Son tan incompatibles las medidas que propone el senador? Se lo vamos a preguntar al diputado Martín Couto. ¿Son tan incompatibles? Bueno, depende. Son distintas medidas. Para un diálogo, que siempre hay que hacer el ejercicio de dialogar, aun cuando uno piense que lo más probable es que no haya acuerdo, siempre hay que dialogar. Para un diálogo lo primero que hay que hacer es saber lo que se hizo. Primero, lo de la Guardia Republicana, que el senador empezó diciendo que había que generar una guardia de determinadas características, terminó reconociendo que era lo que ya se había hecho, con una diferencia, y es que el senador no termina de quedar claro, pero pareciera plantear querer incorporar militares para la seguridad ciudadana, digamos, sí. Y el Frente Amplio se opone terminantemente a incorporar militares. Porque sí, por lo que planteaba el senador, lo que él se propone es, de alguna manera, bueno, preparar a los militares, porque efectivamente un militar y un policía no es lo mismo. Eso es lo que ya se hizo. Es increíble que el senador desconozca esto y nos plantea medidas en el 2016 como si fueran nuevas medidas para resolver la situación, que primero no resuelven, no son nuevas, porque digamos la oposición viene proponiendo estas medidas desde ya cuando era gobierno, digamos. Ante cada problema y alarma pública proponía estas medidas, las soluciones nunca llegaron. Se hizo un llamado para militares que se quisieran integrar voluntariamente a la policía y claro, fueron formados como policías y dejaron su estatus de militares. Esa es una de las claves. Y lo otro es que la inseguridad y la violencia no se resuelve con terror. Proponer que policías que no solo van a estar en lugares en donde ocurre el delito frecuentemente, van a estar en la esquina de nuestras casas, van a pedirle, como la oposición también quiere, cédula a nuestros hijos, amigos, primos, chiquilines, chicos, ¿no? Esa policía, plantear que estén con picanas, porque él usó un eufemismo y habló de... Taser. El taser es el Goma sí, de claro, bala, pero él habló de choque eléctrico, de un mecanismo, el nombre del mecanismo, esos son picanas. Proponer que la policía esté en la vía pública con picanas y que las pueda usar, a mí me parece que es un delirio y con terror no se resuelven estos problemas. ¿Cómo se resuelven? Bueno, eso no es lo nuevo. Lo que está planteando la oposición no es lo nuevo. Ya se ha planteado siempre. De hecho, el Frente Amplio, y en particular mi sector discrepa con eso, aumentó penas. Mire, yo le puedo nombrar la ley de faltas, en realidad, que lo que hace es, algunas figuras delictivas las crea y le pone penas que no respetan la proporcionalidad. Es increíble que se plantee que no importa la proporcionalidad de la pena cuando es uno de los pilares de cualquier código penal. La ley de seguridad ciudadana que crea nuevas figuras delictivas con penas mucho mayores que las que existían. Y se establece en 2013 la obligatoriedad para el juez de determinar mínimo de 1 año de prisión para delitos graves y gravísimos para adolescentes. Entonces, que las penas no se han aumentado, se han aumentado. No es tener vendaje ideológico. El problema es no estar vendado a la realidad. Los países que han experimentado el aumento de penas no han resuelto absolutamente nada. Por una razón bien sencilla. Y es que uno no puede partir de la base, y esto puede ser una discusión sociológica, pero hablándolo bien sencillo, uno no puede partir de la base de que la persona que va a delinquir es un individuo absolutamente racional, que lo que hace es decir, bueno, yo quiero cometer esta serie de delitos y veo esta serie de penas, entonces elijo el delito que voy a cometer según la pena. No se puede partir de la base un individuo 100% racional para entender el problema. Por tanto, el aumento de penas, con ese argumento, no resuelve nada. Y una última cosa. Esperen, deje que termine de hablar, por favor. Después vamos a... Y lo último que quiero agregar es no confundir el que no estemos frente a un individuo racional con que hay individuos, por ejemplo, que se forman, digamos, con su familia, que vienen de generaciones y generaciones de exclusión, y por supuesto que probablemente sepan o piensen, porque también la oposición generó desinformación, que un adolescente de 16 años que no delinque no tiene privación de libertad. Y entonces ahí aparecen los argumentos de no, porque el gurí me dijo que yo lo hago y no pasa nada. Es falso. Es falso porque pasa y terminan presos. Y así tenemos la sobrepoblación carcelaria que tenemos en el CIRPA. Ese es otro problema vinculado
Señores, por favor, Sí, más, sin duda, pero sin duda. cuando yo les dé la palabra, por favor, Sin duda. no me hagan enojar. En cuanto a las formas de resolverlo, y yo no soy ni abogado, ni especialista en estos temas. Por supuesto que me informo y estudio estos temas, porque es parte de mi trabajo. Las formas de resolverlo, yo creo que primero es empezar a dejar de proponer siempre lo mismo. Bueno, pero Vinculado, a ver, como tú vinculado decís, seamos historia- realistas, no nos seguimos a la realidad. En la realidad, Sí. les guste verlo más o menos a otras personas y otras voces, se han hecho un montón de cosas De hecho, en la déjame- realidad. Ahora, eso no quita que no haya sido suficiente. O hoy no estaríamos con el tema de inseguridad que tenemos. El tape que vimos del fiscal de corte, Jorge Díaz, era en el marco de un anuncio para resolver esto que se estaba planteando acá como un problema existente, que ya se va a resolver. Este ¿Con qué sistema informático, presupuesto? hay presupuesto para la Fiscalía y para la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial hubo presupuesto, no en la ley de presupuesto, porque ya había un presupuesto trancado, entre comillas, de miles de millones por el conflicto judicial. Cuando Sí. eso se destrancó, ese presupuesto quedó habilitado, o sea que ya hay más presupuesto para la Suprema Corte, además de que acordó con el Ejecutivo. Pero vuelvo y con esto termino la intervención. Cuando se dice que las denuncias no llegan al sistema judicial, que quedan en las comisarías, lo que el fiscal de corte estaba anunciando es un sistema informático en el cual se registra la denuncia y ese sistema lo ve directamente los jueces y los fiscales. Digamos, ese es un problema que hoy se trató como problema, pero se acaba de denunciar el principio de solución. Bueno, sí, se acaba de denunciar un principio de solución a un aspecto de sin los duda. tantos que tiene la inseguridad. Pero ¿me permitís tomar algo en Sí. concreto? Dejemos de lado penas más duras, ese es un análisis que puede llevar horas y que además, de verdad, no hay, me parece, mucho quórum, salvo en lo que puede ser oposición, de que esto pueda llegar a revertirse de alguna manera. Pero vamos a un punto más concreto. Porque hoy en realidad es cierto, la delincuencia tiene muchas expresiones y muchos frentes distintos. Pero el gran sentimiento en la calle es de la gente como vos, como yo, como cualquiera, que sale a caminar y por 2 pesos te matan. Frente a eso, la figura del policía en la calle de una picana, ¿está tan mal? Pregunto. Pero es que, Pregunto. una persona que va a matar a alguien para robar. Pero como Mi tú decís, pregunta es- seguramente la persona que termina matando para robar tampoco es que intelectualizó toda la situación y dijo, hoy voy a matar y mañana robo sin matar. ¿Y por qué va a intelectualizar la situación de la picana? Es decir, la cuestión acá es... No, la picana la tiene el policía, no, Claro. no el Entonces, yo lo que delincuente. pregunto es, Que tenga una picana. la persona dispuesta a matar, ¿va a pensar en no hacerlo porque el policía tiene una picana? El problema acá es que los delincuentes, cuando la policía los agarra, luego se escapan y que entonces necesitamos más instrumentos. Bueno, pero el policía tendrá Es la falso. picana y además tendrá el arma de reglamento. Pero Es falso. Lo utilizará. un problema más serio. A ver, pero esperen, me gustaría entender, porque mucha gente reclamando lo mismo, ¿no? Pero está bien. Y a ver, ¿por qué no? Sí, claro, sin duda que no, porque eso genera terror en toda la población. ¿Saben qué? En la población que... No. Terror a ti. A ver, señores. Terror a ti. Señores. El abuso policial no le genera terror a los chorros, entre comillas. Le genera terror a ti, Victoria, a cualquiera. A ver, pero estamos hablando necesariamente de que tiene que haber abuso policial. No, es lo que estoy planteando, que el terror no. El abuso policial es una expresión de ese terror que se quiere instalar. Pero el abuso policial es una posibilidad. Puede haber policías con todas las armas del caso que no cometan abusos. ¿o Sin no? duda. Yo tampoco quiero una policía que legalmente ande a los tiros por la ciudad. Pero perdón, Tampoco la quiero. son cosas Bien, distintas. a ver. A ver, entre que la policía ande a los balazos alegremente y que la policía tenga un respaldo, hay un espectro ancho. Exacto. Por otro lado, creo que lo que está fallando acá es, si está ese miedo, es que se siente o se entiende o se vive que la policía no está suficientemente calificada, que no está. Tendrían que calificarla. Entonces quizás el que tenga una picana o el que tenga un taser o el que tenga, no sería un riesgo. El riesgo es quizás darle hoy una picana o un taser a una policía que está con falencias de distinta índole, de formación, porque no terminan el curso, o porque no tienen el respaldo, o porque no conocen la ley. Porque muchas de las cosas que vos notás hablando con el policía es que no tiene formación, entonces no tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer. Ese es un problema. El otro problema que vos tenés es que en realidad la gente sí quiere el policía armado porque le da la seguridad. Ojo, nos olvidamos que el policía no es una obligación de resultado, no tiene que asegurarte la tranquilidad, sino que hace lo mejor posible. Pero lo que está fracasando en el medio es... Y lo ves, cualquier persona que vaya, y yo le invito a que vaya al SIC un día, es el policía captura al delincuente, lo lleva, lo captura en el turno de las 10 a las 6 de la mañana, va al juzgado a las 8,
termina de declarar a las 11 y a las 12 el delincuente se va con el abogado. Eso genera frustración en la policía y en el que hizo la denuncia. Entonces, ahí viene el problema. Es en el sistema judicial lo que está fallando. En cuanto al presupuesto, no sé dónde... Marta, el Estado es uno solo. Está bien, pero pará. No se puede vivir. No, pero pará. Pero pará, hay un tema que dijo que es importante. Pero son escenarios distintos, ¿no? El accionar policial y el accionar de la justicia. A ver, Álvaro. No. Yo creo que... A ver, por favor. ¿Qué? El presupuesto del Poder Judicial no se ve, porque tú vas al Poder Judicial y te piden que lleves hojas para imprimirte las copias de la sentencia, que no hay papel higiénico en los baños porque no tienen presupuesto. Entonces, ¿dónde está el presupuesto? Porque yo no me enteré y voy todos los días. Bueno, a ver, desde la Comisión Especial de Seguridad nos están informando que el presupuesto hay ahora, que la transformación del código va a llegar. Señores, momento, permítanme volver a algo fundamental y es el sentir de mucha gente en la calle que está pidiendo de alguna manera un cambio. ¿Será el policía con picana? ¿Será el policía con más posibilidad de manejarse? Para muchos, no, para el diputado Seper, pero no solo para él, para muchas personas, eso es como dar un cheque firmado en blanco y que puede llevar al miedo y al terrorismo. Ese es el punto. Yo no lo sé, es así. Replicar con el permiso al diputado. Realmente yo quiero replicarlo porque lo que dice el diputado es muy indicativo de la posición del gobierno en este tema cuando habla de que es generar el terror con la policía. Por una policía más presente y mejor armada, estamos generando el terror. El terror ya existe el terror a la delincuencia. Existe un muchacho que lo asesinan para robarle una moto en pleno Punta Carretas. O sea, hay que entender, que empezamos por ahí. Álvaro, tenemos que hacer una pausa. No es lo mismo, creo, que lo que plantea el diputado con lo que plantea Álvaro. Nadie que discrepe, pero yo no estoy hablando de terror cuando hablo de policía más presente. Ahora lo retomamos después de la pausa. Vero, buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Victoria. El saludo también para todos en sus casas y en el piso. La pregunta de hoy con respecto a inseguridad y violencia es: ¿mejora con penas más duras? Y nos pueden contar enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com, a nuestro Twitter @estabocasmia12 o a nuestro Facebook Esta Boca es Mía 12. Si quieren además que podamos leer su comentario en la pantalla, nos tienen que mandar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos comentan y lo mandan al 1212. Por ejemplo, y la noticia que salió a la luz pública hoy, de que robaron documentos de la Facultad de Humanidades, justamente quienes están investigando el tema de los desaparecidos, que además aparecieron en los mapas círculos en rojo donde están quienes viven, quienes investigan, los antropólogos, o sea... ¿Y eso a qué grieta de todo el sistema corresponde? Pausa y ya venimos. No tiene orgullo ni moral. Invitamos a mujeres a realizar un misterioso tratamiento de belleza. Pero,